Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 221. Las obras del Maestro, podemos comprender, revelan su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. Hymn 221. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de el control de la Biblia. Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará.
El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño les pastoreará. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Isaías. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. Lucas. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y los dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mas mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No tomes nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y de allí salid. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cuando la gente lo supo, le siguió, y él los recibió. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentre alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Mas él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos respondieron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50. Y así lo hicieron. Haciéndolos sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿Qué dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿Y vosotros qué decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo: El Cristo de Dios. Marcos. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mateo. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y el centurión respondió: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Fue Jesús a casa de Pedro. Vio a la suegra de éste que estaba postrada en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Corintios, ¿no sabías que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar, que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquellos codiciaron. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No has sobrevivido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Leeré del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dios controla al hombre y Dios es el único espíritu. Cualquier otro control o atracción de uno así llamado espíritu es una creencia mortal que debe conocerse por su fruto. La reputación del mal, si el espíritu o Dios se comunicara con los mortales o los controlara por medio de la electricidad o cualquier otra forma de materia, el orden divino y la ciencia del espíritu omnipotente y omnipresente serán destruidos. Los antiguos profetas obtenían su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no por presagiar el mal ni por confundir la realidad con la aflicción, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencia humanas. Cuando están lo suficientemente avanzados en la ciencia como para estar en armonía con la vida del ser, los hombres involuntariamente llegan a ser videntes y profetas, no controlados por demonios, espíritus ni semidioses, sino por el Espíritu único. Es la prerrogativa de la mente divina y siempre presente, y del pensamiento que está en concordancia con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. Estar familiarizado con la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para alcanzar el ámbito de la mente ilimitada. Comprender que la mente es infinita, no es ilimitada por la corporalidad, no dependiente del oído y del ojo, para oír o ver, ni de los músculos y de los huesos, para la locomoción. Es un paso para la ciencia, mente, por medio de los cuales discernimos la naturaleza y la existencia del hombre. Las observaciones hechas por la autora acerca de la acción del magnetismo animal la convencen de que no es un agente curativo y que sus efectos sobre aquellos que lo practican y sobre sus sujetos que no se resisten a él conducen a la muerte moral y física. Si el magnetismo animal para aliviar o curar las enfermedades, esta apariencia es engañosa, ya que el error no puede alimentar los efectos del error. El malestar bajo el error es preferible al bienestar. En ningún caso es el efecto del magnetismo animal, reciente llamado hipnotismo, otra cosa más que el afecto de la ilusión. Cualquier aparente beneficio derivado de él es proporcional a la fe que uno tenga en la magia esotérica. El magnetismo animal no tiene ningún fundamento científico, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano, siendo su base una creencia y esta una creencia animal. En la ciencia, el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que no poseen inteligencia, poder ni realidad, y el sentido es un concepto irreal de la así llamada mente mortal. Solo hay una atracción real, la del espíritu. La aguja que apunta hacia el polo simboliza este poder, que todo lo abarca, o la atracción de Dios, la mente divina. Los planetas no tienen más poder sobre el hombre que sobre su hacedor,
puesto que Dios gobierna el universo, pero el hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. Las formas menos intensas de magnetismo animal están desapareciendo y sus aspectos agresivos se están dando a conocer. Los telares del crimen, escondidos en los rincones oscuros del pensamiento mortal, están tejiendo a toda hora redes más complicadas y sutiles. Tan secretos son los métodos actuales del magnetismo animal que entrampan la época sumiéndola en la indolencia y producen precisamente la apatía sobre el asunto que el criminal desea. La lucha por el restablecimiento de los inválidos continúa, no entre métodos materiales, sino en las mentes mortales y la mente inmortal. La victoria estará del lado del paciente solo cuando la mente inmortal, mediante el Cristo, la verdad, subyugue la creencia humana en la enfermedad. No importa qué método material uno adopte, ya sea la fe en los medicamentos, la confianza en la higiene o cualquier otro método curativo del orden inferior. La curación científica tiene esta ventaja sobre otros métodos, que en ella la verdad controla el error. De este hecho surgen sus efectos tanto éticos como físicos. Por cierto, sus efectos éticos y físicos están indisolublemente conectados. Si hay algún misterio en la curación cristiana, es el misterio que la piedad siempre presenta a los impíos, el misterio que siempre surge a la ignorancia acerca de las leyes de la mente eterna e infalible. Todas las funciones del hombre verdadero están gobernadas por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o curar y no tiene control sobre el hombre de Dios. La mente divina que hizo al hombre mantiene su propia imagen y semejante. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarse de ella, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea. Y en esta mente se encuentra que el ser eterno es armonioso y eterno. El camino recto y estrecho es ver y reconocer esta realidad, ceder a este poder y seguir las indicaciones de la verdad. El gobierno científico del cuerpo tiene que ser alcanzado por medio de la mente divina. Es imposible ganar el control sobre el cuerpo por cualquier otro medio. En este punto fundamental, el tímido conservadurismo es absolutamente inadmisible. Solo por medio de una confianza radical en la verdad puede ser realizado el poder científico de la curación. Sustituir una vida buena por buenas palabras, un carácter íntegro por una apariencia de rectitud, es un pobre subterfugio de los débiles y mundanos, quienes piensan que el estándar de la ciencia cristiana es demasiado elevado para ellos. El control de la mente sobre el universo, incluyendo el hombre, ya no es una pregunta no respondida, sino que es ciencia demostrable. Jesús ilustró el principio divino y el poder de la mente inmortal, sanando la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de la muerte. Controlado por la inteligencia divina, el hombre es armonioso y eterno. Si los mortales mantuvieran una vigilancia adecuada sobre la mente mortal, la cría de males que les infestan será expulsada. Tenemos que comenzar con esta así llamada mente y vaciarla de pecado y enfermedad.
o el pecado y la enfermedad jamás cesarán. Los códigos actuales de los sistemas humanos desilusionan al fatigado buscador de una teología divina, adecuada para la educación correcta del pensamiento humano. El pecado y la enfermedad tienen que ser pensados antes de que puedan manifestarse. Tienes que controlar los pensamientos malos en el primer momento, o ellos te controlarán en el segundo. Los pensamientos y propósitos malos no tienen más alcance ni hacen más daño de lo que la creencia de uno lo permite. Los malos pensamientos, las concupiscencias y los propósitos maliciosos no pueden ir cual polen errante de una mente humana a otra, encontrando alojamiento insospechado, si la virtud y la verdad construyen una fuerte defensa. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia, de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Este ha de ser el punto culminante antes de que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante, en vista del inmenso trabajo a ser realizado, que este reconocimiento de la ciencia divina para venir, volver nuestros pensamientos hacia el principio divino, para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar a su error. Sé el portero a la puerta del pensamiento, admitiendo solo las conclusiones que deseas que se realicen en resultados corporales. Te controlarás armoniosamente a ti mismo. Cuando esté presente la condición que tú dices induce a la enfermedad, ya sea aire, ejercicio, herencia, contagio o accidente, desempeña entonces tu oficio de portero y deja afuera tales pensamientos y temores malsanos. Excluye de la mente mortal los errores nocivos. Entonces, el cuerpo no puede sufrir a causa de ellos. Lo concerniente al dolor o al placer tiene que venir por medio de la mente, y como un vigilante que abandona su puesto, admitimos la creencia intrusa, olvidando que mediante la ayuda divina podemos prohibir esta entrada. El cuerpo parece actuar por sí mismo, solo porque la mente mortal es ignorante de sí misma, de sus propias acciones y de sus resultados. Ignorante de que la causa que predispone, remota y excitante, de todos los efectos malos es una ley de la así llamada muerte mortal, no de la materia. La mente es el amo de los sentidos corporales y puede conquistar la enfermedad, el pecado y la muerte. Ejerce esta autoridad otorgada por Dios. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate de la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto y nada puede invalidar tal capacidad y el poder divino concedidos al hombre. Sé firme en tu comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. No temas que la materia pueda doler, hincharse, inflamarse, como resultado de una ley de cualquier índole. Cuando es evidente de por sí que la materia no puede tener dolor ni inflamarse. Tu cuerpo no sufrirá más debido a la tensión o a las heridas que el tronco del árbol, al cual cortas, o el cable eléctrico que estiras, si no fuera por la mente mortal.
Para el que sana mediante la ciencia cristiana, la enfermedad es un sueño del cual el paciente necesita ser despertado. La enfermedad no debería parecerle real al sanador, puesto que es demostrable que la manera de sanar al paciente es hacer que la enfermedad sea irreal para él. Para esto, el sanador tiene que comprender la irrealidad de la enfermedad en la ciencia. Explica en forma audible a tus pacientes, tan pronto como puedan soportarlo, el control absoluto de la mente que mantiene sobre el cuerpo. Muéstrales cómo la mente mortal parece inducir la enfermedad por medio de ciertos temores y faltas conclusiones, y cómo la mente divina puede sanar por medio de pensamientos opuestos. Da a tus pacientes una comprensión fundamental para apoyarlos y protegerlos contra los efectos nocivos de sus propias conclusiones. Muéstrales que la conquista sobre la enfermedad, así como sobre el pecado, depende de que se destruya mentalmente toda creencia en el placer o en el dolor materiales. Aférrate a la verdad del ser, en contraposición del error de que la vida, la sustancia o la inteligencia pueden estar en la materia. Alega con una honesta convicción de la verdad y una clara percepción del efecto invariable, infalible y seguro de la ciencia divina. Entonces, si tu fidelidad llega solo a la mitad de la verdad de tu alegato, sanarás a los enfermos. La verdadera jurisdicción del mundo está en la mente, que controla todo efecto y reconoce toda causalidad como conferida a la mente divina. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 362. Del cielo un niño nos nació, un hijo Dios nos dio. Los hombres le obedecerán, y el pueblo celestial, y el pueblo celestial. Hymn 362.
Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios, en español, los domingos a las 12 del mediodía y la reunión de testimonio de los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Les invitamos a un inspirador servicio en la noche de Navidad, el martes 24 de diciembre a las 7:30, titulado Abriendo las puertas de la posada, por Bobby Lewis. Acompáñenos en persona o en línea, en español o en inglés, a través de nuestra página web, thirdchurchnyc.com. Traiga a sus niños, pues proveeremos guardería y actividades. Esperamos verles aquí. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y también aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes presentes y en línea son invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a nuestra congregación con su oración. Si escucha por teléfono y quiere compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono, así le escucharemos mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un testimonio enviado a la revista de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Ustedes pueden leer estos testimonios si asisten a la página web elheraldocc.com. Este es un testimonio enviado por una joven a la revista. Su nombre es Kayla Harvey. Y ella dice: encontré la curación después de la muerte de mi amiga. Su nombre era Lily. Habíamos sido compañeras en mi primer empleo y habíamos trabajado juntas todos los fines de semana. Ella siempre fue muy servicial. Hacía lo imposible para asegurarse de que nuestros clientes estuvieran bien atendidos. Era una persona maravillosa con la que el hablar y una amiga perfecta. Al acercarse el verano de mi tercer año de bachillerato, tuve la oportunidad de asistir a una escuela para científicos cristianos en Colorado. Era una experiencia que no podía dejar pasar y decidí ir. Mas mientras estaba allí, recibí una llamada avisándome que Lily había fallecido repentinamente. Hacía mucho tiempo que no estaba en casa y que no la veía. Así que la noticia fue un golpe muy fuerte para mí. Me sentí perdida. Luché con el dolor de su ausencia. Sentí que no solo era el fin de su vida, sino también el permanente final de un capítulo de la mía. Me vi obligada a enfrentar la realidad de que si alguna vez decidía regresar a la vida que había dejado atrás, ella no estaría allí para darme la bienvenida. Además de eso, ni siquiera pude asistir en persona a su funeral. Me quedaría corta si dijera que esta experiencia fue una tormenta de tristeza y dolor. Sentí como si la hubiera abandonado, que la decisión que había tomado de mudarme a Colorado había sido equivocada. Me vi obligada a despedirme
en una pantalla de computadora a 1920 kilómetros de distancia. Mientras experimentaba olas de ira y angustia, me acerqué a una persona que siempre sabe exactamente lo que debía decirme, y nuestra conversación me inspiró a leer un artículo que se publicó originalmente en el Monitor de la Ciencia Cristiana, llamado El pasar de la gaviota. El artículo señala un par de ideas de la Biblia de ciencia y de la ciencia y salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, que me dieron una sensación de paz que no había encontrado en ningún otro lugar. La primera fue una historia bíblica sobre la mujer cuyo hijo había muerto cuando habló con un siervo del profeta Eliseo. Se fue y con la confianza de Dios la llevaron a responder a la pregunta del profeta: ¿está bien tu hijo? Con la siguiente: está bien. Y su fe y persistencia llevaron al profeta hasta su casa para restaurar a su hijo a la vida. Si bien la situación era diferente con mi amiga, esta historia me ayudó a entender que en realidad Lily estaba bien, ya sea que pueda verla y hablar con ella o no. El segundo pensamiento que me ayudó a la base de una idea de ciencia y salud, donde la señora Eddy dice: cuando el ser sea comprendido, la vida será reconocida, no como material ni finita, sino como infinita, como Dios, el bien universal. Tenemos la tendencia a pensar de que las personas tienen sus propias vidas, vidas que pueden terminar. Pero desde una perspectiva espiritual, Dios es la vida divina y la fuente de toda vida. De modo que la vida debe ser verdaderamente espiritual y eterna, sin principio ni fin. Comprendí que como expresión de la vida, Lily no tenía un principio ni un final. Después de leer este artículo, reconocí que la existencia de mi amiga continuaba, incluso si está más allá de lo que puedo ver. Ya no sentía el dolor latiendo en mi corazón con tanta fuerza como sentía a Dios cuando me sostenía en perfecta paz. Comencé a darme cuenta de que jamás me podrán quitar el amor que siempre tendré por Lily. Todavía echo de menos poder verla, pero llevaré su amistad conmigo siempre. Estoy agradecida de decir que ahora puedo pensar en ella con gratitud en lugar de tristeza. Lily me enseñó muchas cosas. Su fallecimiento y mis oraciones al respecto me enseñaron aún más. Pero lo más grande que aprendí es esto: incluso cuando las personas desaparezcan de nuestra vida, su belleza y su amor permanecen con nosotros y nos recuerdan que Dios, el amor y su expresión son infinitamente hermosos y eternos. Gracias por su presencia, sus testimonios y su oración durante nuestro servicio. Cantaremos ahora el himno número 271. Dios reina donde sale el sol, su alcance es universal, su reino anchuroso es, lo cubre todo con su amor. Hymn 271.